Por ahí hemos escuchado que si tú llegas a plantar un árbol o una semillita, lo haces sin la intención de que te dé sombra o que puedas ver cómo crece. Pero hay una excepción. Y les voy a contar en este video. Cuando se grabó este video tuvimos algunos problemas con el audio por el viento que hacía en mi comunidad, por lo que tuvo que grabarse por separado. Recuerden que hacemos todo lo posible para poder compartirles una palabra. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amocacoxe. Hoy, como ya pudieron darse cuenta, nos encontramos en otra locación, en otro lugar. ¿Y desde dónde creen ustedes? Exactamente, desde las tierras prometidas del bello estado de Puebla, desde mi comunidad. Tuvimos la oportunidad de venir unos días en este fin de año, en estas fechas, de estar con la familia y como ya se los he dicho, la intención de cada uno de estos videos es compartirles cada una de las cosas que podemos encontrar, palabras que podemos tener en nuestra vida cotidiana y en esta ocasión para mí es muy especial esta palabra, porque como ya pudieron darse cuenta, en el inicio y en el título de este video, hoy va a ser una palabra de un recurso natural que la madre naturaleza nos da. Y nosotros lo podemos encontrar en todos los lugares que vayamos. Lo hay de diferentes tamaños, colores e incluso de diferentes tipos. En esta ocasión me encuentro al lado de uno que para mí es muy, pero muy importante. Así es, la palabra del día de hoy o el recurso natural del día de hoy que vamos a aprender a cómo decirlo en lengua náhuatl de la región de Puebla es árbol. Árbol en lengua náhuatl de la región de Puebla. Pero aquí voy a hacer una aclaración. Hay diferentes tipos de árboles, por lo que aquí en mi comunidad a cada uno de estos árboles tiene su propio nombre, pero cada una de estas palabras hace alusión a ese tipo de árbol. Pero para poder decir árbol en general, creo yo que hay una palabra, pero también hay un tipo de árbol que lleva esa palabra, que hablando en mi comunidad sería como muy raro o no sería, ¿cómo decirlo?, lo correcto o quizá lleguemos a confundir a las personas. Si les decimos esa palabra en específico, nos estaríamos refiriendo a ese árbol en específico. Aquí, como les digo, cada uno de los árboles que hay tiene su nombre en específico, por lo que cada una de las personas se refiere a ese tipo de árbol con ese nombre específico. Pero para decir árbol en general, creo yo que solo hay una palabra que ahorita se los voy a dar a conocer. Pero ahorita, como ya se los dije, nos encontramos en esta parte, por lo que vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrarles los árboles que hay en esta ocasión. Este árbol que está aquí al lado mío, en especial les digo, es muy importante porque yo hace ya varios años, tuve la oportunidad de adquirirlo. Era un pequeño arbolito que les cuento la historia. No sé si ustedes o si yo soy muy viejo o ustedes muy jóvenes, pero en la escuela era muy común, era muy normal, en algunas fechas te llevaban a algún lugar de visita. Eran como esos viajes, esas excursiones que tú hacías con todo tu grupo o tu salón. Abajo en los comentarios háganos saber si ustedes también tuvieron esa experiencia o fuimos a el Ajusco, si no mal recuerdo, y ahí vendían estos pinos. Estos pinos ahí los vendían por no recuerdo cuál era la cantidad. Pero lo curioso es que mis papás me dieron dinero para que yo me comprara algo ahí, con no sé, un jugo, algo para comer. Eso era lo normal, ¿no? O algo que quisiera, un dulce o no sé, cualquier cosa que pudiera encontrar en ese lugar. Pero no, yo me lo gasté en pinos. Me los gasté, todo ese dinero que me dieron. Compré varios pinos y aquí en mi comunidad, en varias partes, los planté. Esto ya tiene varios años y eso fue, creo que como en primero o segundo año de la primaria. Y les digo, la idea era esa. Me dieron dinero y yo tenía que comprar cosas que obviamente no tenían que ser árboles, pero me gasté todo ese dinero en pinos. Y esa es la reflexión. La historia de esto es que yo
los planté y ahorita pues ya están muy grandes, por lo que ahorita ya nos pueden dar sombra. Así que ya saben, si ustedes pueden hacer este tipo de acciones, en un futuro quizá pueden tener esas recompensas. Y para no hacerles el cuento más largo, este tipo de árbol en mi comunidad se le conoce como tatzcan. Tatzcan igual a pino en lengua náhuatl de la región de Puebla, en este árbol en específico. Les digo, nos encontramos abajo de él, hace muy buena sombra y eso es lo bonito de hacer este tipo de acciones. Recuerden, tatzcan igual a pino en lengua náhuatl de la región de Puebla. Pero ahorita nos vamos a mover a otra parte en donde vamos a encontrar los otros tipos de árboles que les digo. Recuerden, tatzcan igual a pino. Les muestro un poquito más de mi bella comunidad. Como pueden ver, hay muchos, pero muchos árboles. Y ahora sí van a ser un poquito diferentes los videos. En esta ocasión vamos a bloguear un poquito para que yo les pueda mostrar que podemos encontrar cuánta vegetación hay en esta región. Vean, es un día muy tranquilo, lleno de sol, pero hace un poco de viento, por lo que está muy agradable el clima del día de hoy. Y en especial en todos estos días que hemos estado, el día ha estado así. Pero hay otras ocasiones en donde se siente mucho frío. Está todo nublado y se siente mucho frío. No sé si alcancen a ver, pero los árboles se están moviendo porque les digo, hace un poco de viento. Y aquí ya nos encontramos con el otro tipo de árbol. Como pueden ver, son muy altos y estos también ya están un poco grandes, ya están un poco gruesos, pero he visto que hay otros mucho más grandes. Este tipo de árbol en específico se llama ocot. Ocot igual a este tipo de árbol que le da un aire igual como al pino tradicional que podemos ver que se encuentra en venta en varios lugares, pero a diferencia de ese es que este crece muy alto y este se llama ocot. Y cuando estamos hablando en plural sería ocome. Varios árboles y este tipo de árbol sería ocome. El que ya vieron hace rato es tatzcan, y para decir varios árboles de ese tipo sería tatzcame igual a ese tipo de árbol. Vamos a seguir haciendo este recorrido para mostrarles un poquito más de los tipos de árboles que podemos encontrar en esta región. Para poder decir árboles o árbol en general es aguat. Aguat es igual a árbol en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y para decir árboles o varios árboles es aguame. Aguame igual a árboles en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y no sé si recuerden, hace unos instantes les mencioné que el día estaba muy bonito, pero lo curioso es que ya está nublando, ya va a empezar a hacer frío. Pero recuerden, aguat igual a árbol, aguame igual a árboles en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y si mal no recuerdo y espero no equivocarme, el árbol que tengo frente a mí es este otro tipo de árbol por el que se le conoce como aguat, y es el que yo usaría esa palabra para poder describir o poder nombrar a todos los árboles y al árbol en general. Recuerden, aguat igual a árbol en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Aguame igual a árboles. El árbol en cuestión sería este. Este es el aguat. Aguat en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y ya nos encontramos el otro tipo de árbol. Este tipo de árbol se llama ilit, o en mi comunidad le conocen como ilit. Como pueden ver, cambia mucho los diferentes tipos de árboles. Sus hojas cambian un poco. Vean, este tiene otro tipo de hojas, es un poco más delgado, pero como ya se los dije, me imagino que son pequeños, pero que también han de crecer muy alto.
Recuerden, estos son Ilit, uno Ilit, varios Ilime, Ilime. Igual a este tipo de árboles en lengua náhuatl de la región de Puebla. Todos los diferentes tipos de árboles que ya conocimos tienen su nombre en específico, y el árbol que les digo que para mí es muy pero muy importante es Tatzcan. Tatzcan igual a pino, o ese tipo de pino en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y el último que acaban de ver es Ilit, Ocome, Tatzcan, Tatzcame, Ilit y Lime en lengua náhuatl de la región de Puebla. Si les gusta este video, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Vamos a estar subiendo varios videos de este tipo que tengamos la oportunidad de grabar en mi comunidad para mostrarles un poquito más de ella y que conozcan desde dónde salen cada una de estas palabras que durante este tiempo les hemos compartido. Síganos en Facebook, Instagram y también en TikTok. Por ahí les compartimos este contenido. Todas estas palabras, recuerden, Tatzcan, Ocot, Ilit y Aguat. Cada uno de estos hace alusión a un tipo de árbol en específico. Esto ha sido todo. Somos Mexicami. Amongagoxe.